Buenas tardes, queridos estudiantes. Nos encontramos en la materia de análisis de información documental para el 8º nivel de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Nos toca ya ver la unidad número 4, segundo tema. Vamos a estar viendo en este tema 2, que es el segundo de la unidad número 4, las 4 últimas clases correspondientes a esta unidad. En la clase anterior nosotros vimos todo lo relacionado con el Dublin Core Metadata y su aplicación, sus 15 elementos, que no son de obligatoria aplicación los 15, sino que usted debe de aplicar ese esquema de metadatos según los elementos que usted considere y tenga el recurso electrónico, ¿verdad? Porque se aplican recursos electrónicos y pueden quedar elementos que no se apliquen, ¿verdad? Dejamos un deber en relación con eso, que es una actividad evaluativa, y hoy ya vamos a comenzar el último tema de esta unidad y con ello ya vamos finalizando lo que es la asignatura. Este tema 2, vamos a ver taxonomías, tesauros y ontologías en el análisis documental. Fundamentalmente nos vamos a centrar en taxonomías y tesauros. Como resultado de aprendizaje se trata de describir el análisis documental y su representación a partir del uso, ¿verdad?, de Dublin Core Metadata que ya vimos en el tema 1 y quedaría acá ver las taxonomías y tesauros y alguna panorámica general de las ontologías. Por tanto, el contenido de esta clase son los sistemas de organización del conocimiento y la clase como tal tiene como objetivo caracterizar los diferentes sistemas de organización del conocimiento. Estos sistemas de organización del conocimiento se representan en inglés por la sigla COS, ¿verdad? Esa es la representación en inglés. Y son instrumentos que posibilitan categorizar recursos de acuerdo con un sistema de organización determinado para facilitar su posterior recuperación. Permiten al usuario interpretar estructuras de conocimiento de una manera organizada, ¿no? Dentro de estos sistemas de organización del conocimiento tenemos las listas de autoridades, los glosarios, los diccionarios, los índices toponímicos. También están las clasificaciones y esquemas de clasificación. En otras materias ustedes han estudiado, por ejemplo, la clasificación decimal universal conocida por CDU. Han estudiado también el sistema de clasificación decimal Dewey, que es el que se utiliza aquí casi todo en Latinoamérica, y en nuestra biblioteca central los libros están clasificados por este sistema de clasificación Dewey. Han estudiado también los encabezamientos de materias y entre estas clasificaciones también se citan las taxonomías. Dentro de las listas relacionadas tenemos a los tesauros, a las redes semánticas y a las ontologías. Vamos a ver que en cuanto a las listas de autoridades, estas permiten controlar las diferentes variables o variantes que denominan una entidad, ya sea una persona física, jurídica, un país, una institución, y disponen de mecanismos de navegación basados en una estructura jerárquica simple y en las referencias entre los términos admitidos y no admitidos. Por ejemplo, tenemos la lista de autoridades del catálogo de la Biblioteca Nacional de España, ¿verdad? Y entonces en este catálogo de la Biblioteca Nacional de España vamos a ver que vamos a ver por Gran Bretaña, por ejemplo. Vamos a hacer Gran Bretaña es también conocido por el Reino Unido y un término genérico sería, por ejemplo, países de la Unión Europea. Dentro del término específico pudiéramos ver dentro de la Gran Bretaña a Escocia, a Gales, Gibraltar, Inglaterra, Irlanda del Norte, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
y las Malvinas. Todo esto pertenecería a lo que sería el Reino Unido, ¿verdad? Términos relacionados pudieran ser británicos, Islas del Canal, Jersey, entre otros. La fuente, bueno, el Gran Atlas de 1969 del Reino Unido y otras más que hay aquí. Y un identificador normalizado pudiera ser esta dirección y el número de registro del catálogo de la Biblioteca Nacional de España sería este que está aquí. Entonces, esto nos permite ver un ejemplo de lista de autoridades. Vamos a ver en los glosarios. Los glosarios son listas de términos de un campo determinado que suelen ir acompañadas de algún comentario específico o alguna definición. Por ejemplo, aquí tenemos un campo que pudiera ser muy bien la biología, ¿no? Está la célula, unidad microscópica esencial de los seres vivos, microorganismo, que es un organismo unicelular de tamaño microscópico, microscopio, instrumento óptico formado por un sistema de lentes que permiten la ampliación de la imagen para la observación de objetos muy pequeños. Después viene microbio, unicelular, pluricelular, membrana, o sea, todo aquí está relacionado, ¿verdad? Un término con otro, están dentro de un campo específico y tienen diferentes definiciones o comentarios, ¿verdad? De en qué consiste. Por tanto, esto es un glosario que pudiera ser muy bien de biología, donde se tratan todas estas, todos estos términos, toda esta terminología. En cuanto al diccionario, bueno, el diccionario tiene un alcance más general que los glosarios. Son listados alfabéticos de términos donde tienen definiciones, variantes semánticas, información sobre el origen del término, de los sinónimos o variantes ortográficas, y no muestran ningún tipo de estructura jerárquica explícita. En la anterior vimos cómo un término se relacionaba con otro y era de un campo del conocimiento, ¿verdad? Acá no, acá por ejemplo, en dependencia del tipo de diccionario, pero tienen su estructura alfabética y lo que están mostrando son listados de términos, ¿verdad? Y su significado. En cuanto a los índices toponímicos, estos incluyen términos relativos a lugares geográficos y suelen aparecer como índices de atlas. Las entradas se identifican por una categoría que la especifica, puede ser una ciudad, un río, y van a proporcionar coordenadas geográficas del lugar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuadro 1 que dice topónimos identificados en la isla del Coco y aparece bahías, los bajos, cabos, cascadas, cerros, estrechos, islas, llanuras, península, o sea, todo relacionado a esa isla del Coco, ¿no? Y hay un ejemplo también, por ejemplo, en Chile, pueblos y ciudades de Chile, tiene cuáles son esos pueblos y qué cosa significa. Por ejemplo, Concagua, Gavilla, lugar de sarmientos. Bariloche, gente de atrás, de adentro. Batuco, planta como totora. Bucalemu, grande. Carahue, poblado. Concón, abundancia de búhos. O sea que aquí también hay términos de culturas originarias y son sustantivos propios cuyo significado corresponde a nombres de lugares, independientemente de, aquí están, o sea, los ejemplos y aquí está el significado de cada uno de ellos. Bueno, en relación a los encabezamientos de materia, son un tipo de lenguaje de indicación precoordinado, definen un sistema de términos controlados de amplia cobertura temática que van a estar organizados de acuerdo con una estructura jerárquica muy básica y van a permitir representar las materias de un recurso. Por ejemplo, aquí hay un descriptor, ¿verdad? Que es muerte,
pudiera ser muerte guión causas de muerte, si es en biología, pudiera ser muerte violenta, muerte, coma, presunción de, ¿verdad? Presunción de la muerte. Entonces, esto da una, o sea, son términos del lenguaje de indiciación que van a estar precoordinados y se van a organizar siguiendo una estructura jerárquica pero básica, que van a permitir, como es lógico, representar las materias. En cuanto a las taxonomías, son agrupaciones de términos, objetos o seres vivos ordenados de forma jerárquica de acuerdo con una característica particular. Por ejemplo, el reino animal tiene especies, tiene aves canoras, tiene familias, y aquí está toda una organización de esas taxonomías, ¿no? Ahora, en cuanto a los esquemas de clasificación y categorización, como les decía anteriormente, podemos hablar de la clasificación decimal universal CDU, que se usa muchísimo en España, de la clasificación decimal Dewey, que se usa muchísimo en Latinoamérica, de lenguajes que son lenguajes de indiciación precoordenado y definen categorías temáticas generales bajo las que se agrupan términos ordenados numérica o alfabéticamente, ¿no? Aquí está el ejemplo de la clase 300. Ajá, y está economía, educación y sociedad, economía y administración, o sea, aquí va el sistema, cómo es que está organizado. Ajá. Ahora vamos a ver los tesauros. Los tesauros son un conjunto de términos utilizados en un dominio del conocimiento específico, donde se van a organizar también siguiendo una estructura jerárquica y se establecen relaciones semánticas entre los términos, ¿no? En la recuperación de información, la coordinación o la combinación de esos términos es postcoordinada. Como ustedes pueden ver acá, esto tiene el lenguaje de indexación, el término en inglés, el término en francés, el término en ruso, la nota de alcance, y tiene todas las partes que componen el tesauro con sus términos específicos. Entonces, tenemos clases destinadas para ver tesauros. Con más detalle lo vamos a ver allá y vamos a realizar algunas prácticas, ¿no? Estas son redes semánticas. Las redes semánticas van a utilizar grafos, que serían estas líneas, ¿verdad? Estas flechas, formados por nodos y vértices, las puntas, que simbolizan los conceptos y arcos o líneas que los unen para representar propiedades o relaciones entre conceptos. Por ejemplo, el oso es un mamífero, tiene pelo, el mamífero es un animal, también el mamífero tiene vértebra, el gato es un mamífero, la ballena es un mamífero, vive en el agua, el pez vive en el agua, el pez es un animal, ¿verdad? Y un mamífero es un animal, pero el pez no lo es. Pero, o sea, lo que quiero que vean la relación de esos vórtices, ¿verdad? Nodos y vértices que están acá, de cómo se relaciona, ¿verdad? Una palabra como mamífero con todas las denominaciones que le siguen, ¿no? Eso sería una red semántica. En cuanto a las ontologías, dije que la iba a mover por encima, trabajan con conceptos relacionados como tesauros y redes semánticas, pero permiten definir relaciones semánticas complejas, reglas y axiomas que no están presentes en el resto de sistemas de organización del conocimiento. En resumen, los sistemas de organización del conocimiento que se han mostrado tienen como común denominador que permiten al usuario interpretar estructuras de conocimiento de una manera organizada y facilitan la recuperación de la información
cada uno de ellos con sus características particulares o propias. Esta es la bibliografía que yo les recomiendo en un libro de texto que está en la biblioteca de nuestra universidad de organización y representación del conocimiento de las ediciones Alfagrama de Buenos Aires. Como siempre, les deseo mucha salud y que Dios los bendiga.